Marcos capítulo 14, versículos 26 al 31. Si te das cuenta, del versículo 12 hasta el 25, ese lo vimos en el Jueves Santo, hace un par de meses atrás. Entonces no lo vamos a tocar, puesto que ya lo vimos, este pasaje. Si quieres, ahí en YouTube puedes revisarlo para que podamos tener la secuencia. Y pues vamos a enfocarnos en del 26 al 31. Y vamos a tomar la lectura. Me sigues con tu vista y dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por estar aquí con nosotros, Señor, y porque también nosotros estamos aquí por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, que tú nos guíes en este tiempo, este pasaje, Señor, que has puesto el día de hoy, teniendo en cuenta, Señor, siempre que tú pones tu palabra en el tiempo necesario, en la forma necesaria, Señor, para instruirnos, para capacitarnos, para que podamos atender, Señor, lo que tú nos llamas a hacer. Así que danos oídos atentos, ojos bien abiertos, Señor, para escucharte, para ver tu palabra, para entender, Señor. Y tú llénanos, Padre, tú llénanos de ella. Quita de mí toda palabra humana, toda palabra que sea de mis ideas, sino pon tu palabra, Señor, en mi boca, y que ante todo, Señor, tú seas exaltado, glorificado, y que, como cantábamos, que tú brilles en todo momento, Señor, en este lugar. Así que damos toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, este pasaje 14 del 26 al 31 llama la atención esta afirmación que hace el Señor Jesús a Pedro, ¿verdad? Que le dice: me negarás 3 veces, ¿no? Y antes de poder entrar al texto, yo quiero que reflexionemos un poco en cuanto a las promesas, en cuanto a los planes, ¿no? Cuando hablamos de promesas, cuando hablamos de planes, observamos que entre nosotros y Dios siempre hay un margen, ¿no? Un margen de error muy grande, ¿no? Puesto que cuando nosotros le hacemos una promesa a alguien, o cuando hacemos planes incluso, pues fallamos, ¿no? Normalmente cuando nosotros queremos, una vez le dije a Leo: te voy a comprar un Robin, porque le gustaban los muñecos, y entonces le dije: hoy te lo traigo en la noche, y se me olvidó. Y entonces cuando llegué, Leo estaba muy contento de que iba a traer su muñeco, pero se me había olvidado comprárselo. Entonces se puso muy triste, ¿no? Y me hizo regresar otra vez a la bodega Aurrerá para ver si encontraba el muñeco, ¿no? Y afortunadamente lo encontré, y bueno, ya puse feliz. Pero en ese contraste vemos que con Dios, vemos que nosotros siempre fallamos en nuestras promesas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el matrimonio, ¿verdad? ¿Cuántas promesas no se rompen cuando le decimos sí a la mujer con la que nos estamos casando, y poco después ya se divorcian las personas, ¿no? O esa promesa se rompe en el divorcio. Les decimos a nuestros padres que nos vamos a portar bien, ¿no? Y fallamos una y otra vez. Le decimos a alguien: te llamo más tarde, pero no les llamamos. Y cuántas veces, ¿verdad? Al principio de año, cuando hacemos nuestros propósitos, nuestras promesas, ¿verdad? Dios, de que ahora sí vamos a ir al gimnasio, ahora sí vamos a ir al gym,
pero nada más vamos enero y ya en febrero ya regresamos otra vez. Entonces, en contraste con Dios, ¿verdad? Vemos que nosotros fallamos, ¿no? Y al contrario, Dios es aquel que no falla. Dios cumple sus promesas en el tiempo preciso, en forma, en espacio. Él lleva sus planes, nuestro Señor lleva sus planes de acuerdo a su voluntad soberana, ¿no? Sus planes tienen propósitos eternos con el fin de que Él sea glorificado y Él sea magnificado en todo, ¿no? Como cristianos, entonces, debemos vivir bajo esa voluntad de sus promesas, por cuanto creemos, por cuanto confiamos que estas promesas y estos planes de Dios son perfectos. Y cuando nosotros nos tomamos de esa voluntad, de esas promesas, entonces produce en nosotros confianza, produce en nosotros seguridad, produce en nosotros gozo, alegría, en esas promesas que no cambian, que no se retractan. Entonces, por eso es que no se trata, ¿verdad?, de que Dios maneje mis planes, sino que yo conozca sus planes, me sujete a sus planes para que podamos nosotros vivir bien para su gloria. Y vamos a ver aquí cómo los discípulos intentaron hacerle una promesa a Jesús, ¿no? El Señor, Pedro le dice al Señor: ¿cómo crees, Señor, que te voy a negar, ¿verdad? Jamás te voy a negar, le dice el apóstol Pedro. Y justo cuando arrestan a Jesús es lo que hace Pedro, ¿eh? Le nega 3 veces, ¿no? Pedro decía: no, aunque tenga que morir, pero no te voy a negar, Señor. Y el Señor Jesús, a través de esta expresión, va a enseñarles, ¿verdad?, que el único que no falla, que el único que cumple sus promesas es Él mismo. Entonces, como cristianos debemos vivir en esa voluntad, en esas promesas que Dios nos ha dado, porque sus promesas no fallan, sus promesas permanecen para siempre. Los discípulos, en este caso Pedro, lo único que cuando Jesús le anuncia que Él le va a negar 3 veces, lo único que Pedro tenía que hacer era guardar silencio, ¿no? Confiar. Lo único que Pedro tenía que hacer era temer al Señor, pero Pedro fue llevado por sus emociones, Pedro fue llevado por sus falsas esperanzas. Antes de entrar al texto, quiero que me acompañes a Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés, capítulo 5, del 5 al 7. Eclesiastés, capítulo 5, del 5 al 7. Y quiero que veamos este pasaje. Dice Eclesiastés, que es escrito por Salomón, ¿verdad? Dice: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. El punto aquí, ¿verdad? El escritor de Eclesiastés dice: mejor no prometas, ¿verdad? No vaya a ser que al prometer y no cumplas, entonces tú peques contra Dios. Dice al final: mas tú mejor teme a Dios, ¿no? Entonces aquí el punto de este pasaje es que es temer antes de prometer, es temer a Dios antes de prometer, ¿no? Y este es el punto central del texto que vamos a ver el día de hoy. Por eso es que titulamos este sermón como Me negarás 3 veces, el cual lo vamos a ir desarrollando, pero vamos a entrar antes en contexto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viviendo en este capítulo 14? ¿No? Jesús está a punto de ser crucificado. Jesús ha tenido esa última cena con sus discípulos, esta cena íntima, esta cena secreta con sus discípulos acerca de la Pascua. Estamos en jueves, ¿no?, donde también ocurre la traición de Judas y Jesús asimismo está instruyendo a sus discípulos en este nuevo pacto.
en su sangre. Él se está presentando aquí ante ellos como el Cordero que moriría y que derramaría su sangre por ellos. Recordemos que en esta escena no solo ocurre esta última cena, como lo conocemos, sino que Juan nos da un poco más de detalles de lo que ocurre en este tiempo, en esta noche, ¿no? Como el lavamiento de pies, como cuando Jesús les dice que yo soy la vid verdadera. Jesús les ha dicho también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús les ha hablado acerca de la promesa del Espíritu Santo, todo esto en esta noche. Pero Marcos se va a enfocar un poco más en los hechos de Jesús previo a la cruz, previo a su muerte. Recuerden que Marcos siempre ha querido mostrar a Jesús como el siervo, ¿verdad? El siervo sufriente. Y ahora en versículo 6, por eso dice lo siguiente, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es decir, cuando terminaron la cena, cuando terminaron todas estas cosas, el lavamiento de pies, la enseñanza del Espíritu Santo, los yo soy de Jesús, entonces ellos cantaron el himno final de esa cena. Entonces salieron al monte de los olivos. Y recuerda que es jueves, está Jesús a punto de ser arrestado. A un día siguiente Jesús iba a morir, ¿no? ¿Qué harías tú en la última noche de tu vida? ¿Qué harías cuando te dijeran, sabes qué, mañana vas a morir? ¿Qué harías esta noche tú? Y me encanta aquí porque Jesús sabía realmente que él iba a morir y sabía los detalles, puesto que Isaías hablaba acerca de los detalles de su muerte en Isaías 53, capítulo 55, todo eso nos habla de esto. Pero me encanta Jesús porque Jesús cantó alabanzas. Jesús no estaba, sí, claro, en su naturaleza humana, angustiado, ¿verdad? Pero él estaba con sus discípulos en comunión, cantando alabanzas al Padre, ¿no? Y parece que este himno que ellos cantaron, la tradición después de la Pascua, después de la cena, era cantar el himno 118. Un salmo que se cantaba una vez terminando esta cena, y que era, este salmo era una oración, más allá del canto, era una oración que hacían después de la cena de la Pascua. Y quiero que vayamos a este salmo, Salmo 118, para que podamos ver qué cantaron los discípulos y Jesús en esta última cena. Y este salmo viene a ser como una oración de Jesús previo a su arresto, previo a su muerte. Y llama mucho la atención lo que dice, porque dice así, Salmos 118, del 6 al 9. Dice así, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Vean esta oración de Jesús. Él, al cantar esto con sus discípulos, él está mostrando aquí confianza, ¿verdad? Él estaba mostrando aquí fortaleza. Dice, no importa lo que pueda pasar con los que me aborrecen. Dice, mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que en los príncipes. Jesús iba a su muerte porque en el monte de los Olivos es ahí donde lo van a arrestar. Entonces, cuando ellos salen de esta cena, él va directo a su arresto. Pero él tiene en su boca, él tiene en sus pensamientos el decir, estoy confiado en Jehová, porque es mejor confiar en él que confiar en los hombres, que confiar en los príncipes. Y Jesús iba camino al monte de los Olivos con esta alabanza, en esa confianza a su Padre, de decir, tú estás conmigo, Padre. Dice versículo 26 que después, una vez que cantaron este salmo, se fueron a ese lugar, y en ese lugar iba a ser arrestado. También era un lugar que Judas conocía bien, porque Judas, pues, en esa cena, Jesús le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Judas ya lo va a entregar,
¿no? Y quiero que nos regresemos al versículo 10 y 11, ahí mismo en capítulo 14. 10 y 11 dice entonces: Judas Iscariote, antes de entrar cuando Marcos habla acerca de la institución de la Cena del Señor, en los versículos 10 y 11, habla acerca de la situación de Judas y dice: uno de los 12 fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Está hablando de estos sumos sacerdotes, ¿no? De los sacerdotes. Y Judas, fíjate, buscaba oportunidad para entregarle. Entonces Jesús se va al Monte de los Olivos, a este lugar donde Judas conocía bien, ¿no? Y Jesús va a su arresto. Más allá de que vaya a ese lugar, Jesús va a su arresto. Y Judas ya había planeado con los sacerdotes el arrestar a Jesús. Entonces, una vez que salieron, en el versículo 27, regresamos, de Marcos 14, 27, entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, ¿no? Jesús prácticamente les está diciendo: me van a arrestar esta noche, ¿no? Y ustedes se van a escandalizar. Es lo que Jesús les está diciendo. Dice, además de que se van a escandalizar, ustedes van a huir de esto, porque escrito está, ¿verdad? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, ¿no? Jesús está citando aquí Zacarías 13:7, esta profecía de cuando iba a ser Jesús arrestado. Y Jesús no los está condenando, sino está mostrándoles a los discípulos que él tenía el control de la situación. Jesús está mostrándole a sus discípulos que todo iba a ser conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra decía. Por eso está citando Zacarías. Entonces, más adelante vamos a ver cómo después del arresto todos los discípulos salen corriendo, ¿verdad? Entonces, esta expresión de Jesús cuando les dice: ustedes se van a escandalizar cuando me arresten esta noche y además se van a huir y además se van a dispersar, esta expresión les cae de sorpresa a todos ellos. Y él trata como de calmarlos, Jesús, como que los calma y les da una promesa. O sea, como les dice: a ver, tranquilos, les voy a dar una promesa. Porque en el 28 viene esa promesa y les dice: pero, este pero es importante porque primero les dice: ustedes se van a alterar, se van a escandalizar, van a huir porque me van a arrestar, pero Jesús les da una confianza para lo que iba a suceder después. Dice: después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Jesús les está diciendo: luego de que me arresten y ustedes salgan huyendo, entonces dice: yo voy a resucitar, ¿no? Jesús de hecho ya había hablado acerca de su resurrección. Dice Jesús: voy a resucitar, o sea, no se escandalicen, voy a resucitar y los veo en Galilea, ¿no? En 3 días. Jesús les promete reunirse con ellos 3 días después en Galilea, pero en un cuerpo distinto, en forma resucitada, ¿no? Y me encanta porque Jesús tenía los puestos sus ojos más allá de la cruz, más allá de lo terrenal. Ahorita vamos a ver el contraste con Pedro, ¿verdad? Y Pedro le dice: ¿cómo crees? Yo no te voy a negar. Pero Jesús les está dando una promesa que iba a suceder y que ellos debían confiar plenamente, ¿no? Dice: sí, me van a matar, me van a arrestar, ustedes se van a escandalizar, pero tienen que esperarme. Yo voy a estar con ustedes, me los voy a ver en Galilea. Y les promete reunirse con ellos 3 días después, ¿no? Tú puedes ver aquí en estos primeros versículos, puedes ver por qué nuestras promesas no las llegamos a cumplir. Jesús está viendo más allá de lo que iba a pasar en lo terrenal. Jesús dice: sí, está bien, me van a matar, es necesario que me maten, pero no se escandalicen, tranquilos, los voy a ver 3 días después en Galilea. ¿Y por qué nosotros, nuestras promesas no las llegamos a cumplir? Porque muchas veces nosotros hacemos estas promesas pensando en la vida temporal. El hombre quiere
promesas aquí en la tierra, ¿no? El hombre se pone promesas mundanas, ¿no? De que va a ser rico, de que le va a ir bien, de que va a parar de sufrir, ¿verdad? De que tiene salud, ¿no? Pero las promesas de Dios van más allá de lo terrenal. Las promesas del Señor van más allá de lo que pueda acontecer aquí. Las promesas de Dios ven más allá del sufrimiento, ven más allá del dolor, ven más allá del miedo, ¿no? Y si nosotros no logramos ver más allá de lo terrenal, las promesas que tenemos con Cristo en lo eterno, entonces no vamos a poder comprender los propósitos de Dios, ¿no? Queremos nosotros promesas, o estamos allegados a promesas terrenales, ¿no? De que me va a ir bien, de que voy a tener dinero, de que voy a tener ciertos recursos, ¿verdad? Y a veces ponemos nuestra vista fija en esas promesas terrenales, ¿no? Y olvidamos que las verdaderas promesas que sí van a cumplirse y las promesas que son hechas para nosotros no están aquí, sino están con el Señor en la gloria, de que estaremos con Él, de que estaremos adorándole todo el tiempo a Él. Y cuando nosotros entendemos que las promesas son hechas para nosotros, entonces ahí es donde nuestra vida empieza a cambiar, porque nuestra vista está fija en Jesucristo, en lo que Él ha prometido para nosotros. Jesús cantó: confío en ti, Padre. Y Él prometió a sus discípulos una reunión con ellos 3 días después. O sea, el objetivo de ser cristiano, hermanos, no es vivir para tener una vida cómoda aquí en esta tierra, para vivir feliz aquí, es para vivir eternamente y gozosamente en Cristo, en el cielo, a pesar de lo que pueda pasar aquí. Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito no es tener más dinero, no es tener más cosas, tener terrenos, tener muchas cosas aquí, ¿no? Esos son bendiciones y gracias a Dios por ello, pero nuestro propósito seguro y eterno es estar en la tierra nueva con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza, nuestra vista debe estar en lo celestial, no en lo terrenal, en lo que tenemos por seguro, en el Señor. Él ha prometido eso a nosotros. Y en eso entonces debemos caminar y debemos gloriarnos. Nuestra esperanza debe estar en Cristo, en lo que tenemos con Él seguro, en lo celestial. Por eso, cuando tú cantes al Señor y le digas: Señor, en ti confío, es porque estás confiando en aquellas promesas que Él tiene para ti en la tierra nueva. Quiero que vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 3, 7. Y ya lo hemos tocado en algunas ocasiones, pero hay puntos importantes que queremos resaltar en este pasaje. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dice: Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, ¿no? Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vean esta promesa que dice el versículo 3. Dice: y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es una gran promesa que nos debe alentar a vivir piadosamente aquí en esta tierra, ¿no? Y dice el 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, ¿no? Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vean estas promesas, ¿no?
las promesas eternas del Señor. ¿Y por qué confiar en estas promesas del Señor? Lo que dice aquí, que su palabra es que fiel y verdadera. ¿Por qué no confiar en el hombre? Porque en el hombre que sus promesas no son fieles y no son verdaderas, ¿verdad? El hombre te va a fallar, ¿no? Lo terrenal aquí te va a fallar, pero el Señor no falla. El Señor, su palabra del Señor es fiel y verdadera. Ahí seremos saciados, dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua, del agua de la vida. Todo lo que podamos beber en esta tierra nos va a seguir dando sed. Si tú quieres beber de lo que hay en esta tierra, ¿no? En este caso el dinero, si tú quieres anhelar dinero, te va a dar más sed, vas a querer más dinero y más dinero y más dinero, ¿no? Si tú anhelas más recursos, vas a querer más recursos cada vez más. Más y más. No te va a llenar estas cosas, no va a saciar tu sed, pero en Cristo, cuando estemos allá con Él, ¿no? Él nos dará de la fuente de agua de la vida y nos saciará, pero aparte dice el 7 que Él nos heredará todas las cosas. Serán hechas nuestras las cosas. Y aparte dice, yo seré su Dios y Él será mi hijo. En esto debe estar nuestra confianza, en estas promesas eternas con Jesús en la gloria. No en lo que pueda decidir una persona aquí, no lo que pueda decir alguien aquí. Las promesas aquí no son fieles y verdaderas. Las promesas de aquí se terminan, son temporales. Y entonces Jesús trata de darle a sus discípulos esta promesa, de decirle, tranquilos, no se turben, tranquilos, no se escandalicen, yo voy a estar con ustedes, yo voy a ir con ustedes en Galilea, ¿no? Lo que tenían que hacer los discípulos es atender a esa instrucción de Jesús, después de su muerte ir hacia Galilea para encontrarse con Jesús, pero Pedro va a entrar en acción, ¿verdad? Y como siempre, ¿verdad? Pedro muy rápido para hablar, con poco entendimiento aún, y Pedro, que representaba a todos los discípulos, dice en el versículo 29, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. O sea, Pedro quiere hacerle una promesa al Señor, ¿verdad? Dice, todos se van a escandalizar, pero yo no. Pedro en estos momentos no podía ver el significado de la cruz, mucho menos Pedro no podía ver más allá de la cruz. Observa que aquí Pedro está olvidando esta promesa de Jesús de que Él resucitaría y que los vería en Galilea. O sea, Pedro se le nubla ese entendimiento, esa promesa. Y Pedro estaba mirando aquí cómo se sentía él en ese momento. Pedro está siendo llevado aquí por sus sentimientos. Él se sentía valiente en estos momentos, se sentía muy audaz, pero a la mera hora, después del arresto, él se echaría a correr, ¿verdad? Entonces, muchos tenemos este síndrome de Pedro, ¿verdad? Esta actitud de Pedro en esos momentos, diciendo, Señor, yo te voy a seguir, yo te alabaré, Señor, te serviré. Señor, ¿cómo crees que yo te voy a negar? ¿Cómo crees que yo voy a decir que no existes, verdad? Pero llega una situación difícil, ¿verdad? Y es cuando nos echamos a correr. ¿Se acuerdan de la pandemia? Todos, Señor, yo te alabo, yo te glorifico. Vino la pandemia y muchos se echaron a correr, ¿no? Ya no regresaron a congregarse, se alejaron, ¿no? O llega la enfermedad, se alejan, o llega una persona y se alejan, llega un afán, ¿no? Como el trabajo, llega un afán como el dinero, y se alejan de su primer amor, ¿verdad? ¿Cuánta verdad tenía la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan? Marcos 4, 20 al 21. Dice la parábola del sembrador que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿no? O sea, el corazón de Pedro en estos momentos parece estar en pedregales. Y como diciendo el Señor Jesús, ¿sabes, Pedro, no que querías morir por mí? ¿Ves cómo, Pedro, tus promesas
¿Tú sí fallas en tus promesas? Y así nos dice el Señor, ¿verdad? No que yo soy glorificado cuando vivimos en el pecado, ¿verdad? A ver, no que en la iglesia tú dices que yo soy grande, que yo soy fuerte. A ver, ¿verdad que tus promesas no se cumplen? Diciendo el Señor, por eso tienes que venir a mí, porque yo sí cumplo tus promesas. Tienes que ver más allá de lo terrenal. Me encanta aún más la misericordia de Jesús, porque después de esto, en Lucas, vamos a Lucas para fortalecer este pasaje, el pasaje paralelo, Lucas 22, 31 al 34. 22, 31 al 34. O sea, observen que Jesús primero les da esta promesa y les dice, yo voy a estar con ustedes, voy a resucitar, no se escandalicen, tranquilos. Yo sé que van a huir, pero el Señor siempre compasivo con ellos. El Señor siempre dándoles promesas, ¿verdad? Sabiendo que ellos eran, que sus promesas eran falsas, iban a fallar. Pero Jesús, fíjate lo que le dice del 31 al 34, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y fíjate el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. O sea, Pedro no sabía lo que decía. Jesús le tuvo mucha paciencia por cuanto dice, yo voy a orar por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Pedro estaba plantado, su corazón de Pedro estaba plantado en pedregales y Jesús lo lleva. Jesús dice, voy a orar para que tú seas plantado en buena tierra. Y ahora quiero que observes a Pedro después, en su primera carta. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Vean ahora a Pedro muy distinto. Pedro entendiendo la misericordia de Dios, Pedro entendiendo la gracia de Dios, Pedro entendiendo que no se trataba de lo que él podía decir, Pedro entendiendo que sus promesas no tenían ningún sustento, ¿verdad? Y dice Pedro en primera de Pedro 1, 3 al 9, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro entiende aquí que no sería por su capacidad o por su gran sentimiento por Jesús, sino dice aquí, por su grande misericordia de él. En Marcos 14, Pedro evitó la promesa de la resurrección. O sea, Pedro dijo, no me importa, yo voy a seguirte, yo no te voy a negar, ¿no? Y aquí pone a la resurrección como la razón de la esperanza viva. Dice el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjate aquí, Pedro ya no está viendo en lo terrenal, ¿verdad? Pedro ya está viendo más allá de lo terrenal. Pedro ya está viendo en la esperanza viva. Pedro ya está viendo en las promesas seguras que iba a tener con el Señor Jesucristo. Pues dice por la resurrección de los muertos, dice para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, ¿en dónde? En los cielos para vosotros. Pedro ya está enfocado, ya no está enfocado en lo que él podía hacer, en lo que él podía prometer, sino ya está enfocado en las promesas de Dios, en esa herencia incorruptible, inmarcesible.
incontaminada, reservada en los cielos para Él. Dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto me encanta. Mediante la fe, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál era el énfasis de Jesús para orar por Pedro en Lucas? O sea que el Señor Jesús dice, pero yo voy a orar por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y ahora aquí Pedro está diciendo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El énfasis de la oración de Jesús por Pedro era que su fe no faltase. Y Pedro aquí les dice a ellos, les dice a los que les está escribiendo, ustedes son guardados mediante la fe para alcanzar la salvación que ya está preparada para ustedes. Pedro les está dando aquí las promesas, les está diciendo las promesas que tienen seguras en Cristo Jesús. Las promesas ya hechas en el tiempo postrero. Ahora, fíjate cómo Pedro le da sentido a las cosas terrenales. Vamos ahí mismo en el 6 y 7. Dice, en el cual ustedes os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿no? Hermanos, las promesas miran al futuro con Cristo a pesar de lo que pueda suceder en lo terrenal, en las aflicciones de este mundo. Las aflicciones, hemos dicho, que tienen este propósito de fortalecer, ¿verdad?, nuestra fe. Una fe, esta fe que Jesús mismo ruega al Padre que no falte en nosotros. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, intercede por nosotros. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y al no faltar tu fe, entonces no falta la esperanza, no faltan las promesas que tenemos en Él. Pedro entendió que la promesa, aunque no es palpable, esas promesas son seguras en Cristo y producen gozo. Y luego, regresando a Pedro, dice, en el 8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Hermanos, de esto podemos entender que todo se trata de Jesús, no de nosotros, no de lo que podamos prometerle a Él, no de lo que podamos prometerle al Señor, ¿verdad? Se trata de ver más allá de lo terrenal. La vida cristiana se basa en caminar bajo las promesas de Dios que nos ha dado por pura gracia y por pura misericordia. La vida cristiana se trata de vivir bajo estas promesas eternas que nos han sido dadas por la fe en misericordia y gracia, no por lo que podamos prometer nosotros, no por lo que yo pueda hacer por el Señor, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Él nos promete estar con Él. Él nos promete un cuerpo nuevo, nos promete eternidad. Nos promete que mientras estemos aquí, Él va a interceder por nosotros para que nuestra fe no falte. Que si le amamos sin haberle visto y creyendo, te vamos a tener alegría, vamos a tener gozo, aun si sufrimos aflicciones. Él nos promete su seguridad, su protección ante el maligno, ¿no? Él nos promete cuidado sobre Satanás. En eso debemos caminar, hermano. ¿Tú bajo qué temor tú estás viviendo? ¿Bajo ese temor del Señor? Porque dice la palabra, dice Jehová en el Salmo 118, regresamos a esta alabanza que cantó Jesús, que nos
nos refuerzan esta idea y dice, Jehová está conmigo, no temeré. ¿Tú puedes orar así todos los días? Jehová está conmigo, no temeré. Dice lo que me pueda hacer el hombre, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Pedro, ¿se acuerdan de cuando Pedro quiso caminar sobre el agua? ¿Qué pasó? Se hundió, ¿verdad? Pedro se empieza a hundir. ¿Por qué? Porque dejó de ver a Cristo, ¿eh? Empezó a ver más lo terrenal, lo que podía suceder a su alrededor. Tuvo más temor de la tormenta. Tuvo más temor de la tormenta de aquel que estaba enfrente de él y que lo iba a ayudar. Hermano, hermana, cuando tú dejas de confiar, cuando tú dejas de anhelar a Dios, a Cristo, cuando tú olvidas sus promesas, cuando tú empiezas a poner más tu vista en lo terrenal, en lo que puedes obtener, en lo que puedes tú prometer aquí, entonces te vas a hundir como Pedro. Te vas a empezar a hundir poco a poco. Te vas a escandalizar. Te vas a sentir confundido. Vas a tropezar. Por eso es que tú necesitas todos los días mirar a aquel que no falla, aquel que siempre está tendiéndote la mano para ayudarte. Tú necesitas ver a aquel que cumple sus promesas. Tú necesitas ver a aquel todos los días, aquel que no falla. ¿Cómo estás ahorita? ¿Estás hundido? ¿Estás caminando con el Señor? ¿Estás en esa constancia de buscarle, de estar confiando en Jesús todos los días? ¿Qué te atrae de que tú pongas tu vista fija en Jesucristo? ¿Qué te atrae? ¿Qué es lo que te distrae? Porque a Pedro le distraía la tormenta, ¿verdad? ¿A ti qué te distrae? Necesitamos, hermanos, confiar plenamente en Jesucristo, entregar nuestra vida en sacrificio, creer de todo corazón que Él murió y que Él resucitó y que ahora tenemos vida en Él y que ahora somos salvos de las profundidades del pecado. Necesitamos creer todos los días, confiar en Él, de que tenemos promesas eternas con Él y que es mejor tener esa esperanza que tener una esperanza aquí en la tierra. Es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Jehová que confiar en los príncipes, que confiar en... El príncipe se refiere aquí a los gobernantes, ¿verdad? Por eso dice Hebreos, con eso terminamos, Hebreos 2, 1, 2, Hebreos 2, 1, 2. Dice Hebreos 2, 1, 2, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es esa carrera que tenemos por delante? Las promesas eternas, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo, ¿no? Ese debe ser nuestra carrera, las promesas seguras que tenemos con Él. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. No dice puestos los ojos en otras cosas, ¿verdad? En lo terrenal, en trabajo, no dice puestos los ojos en mis recursos, puestos los ojos en una persona. No, dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono
de Dios. Hermano, tal cual el Señor Jesús le dijo a Pedro, me negarás 3 veces, así también tú, en tu condición, le vas a negar, no solo 3, yo creo que le vas a negar más, ¿verdad? Pero no se trata de lo que tú puedas prometerle a Él, se trata de lo que Él nos promete a nosotros y vivir sobre esas promesas eternas que no fallan para su gloria, para vivir para Él. Seguramente vas a negarle mañana, seguramente vas a faltar mañana, seguramente vas a responder mal mañana, pero tú tienes que regresar y alinearte y correr con paciencia la carrera, teniendo tu vista fija en lo que tenemos por delante. Dice también el apóstol Pablo, teniendo nuestra vista fija en aquel que está sentado a la diestra del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Nuestros ojos en todo lo que hacemos debe estar Cristo. Cristo, en todo lo que nosotros pensamos, hacemos, decimos, en todo lo que nosotros, en donde nos movemos. Cristo debe ser la razón por la cual hago todas las cosas, sus promesas, su seguridad, su protección que Él me da. Él está intercediendo por nosotros para que la fe no falte. Entonces, hermanos, corramos con paciencia esa carrera, ¿no? Y seamos responsables en lo que debemos hacer para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por tú permitirnos estar aquí, por el ánimo que nos das, Señor, ante tu palabra. Señor, hemos aprendido el día de hoy básicamente que nuestras promesas, lo que nosotros podamos decir, no tienen un sustento, un fundamento, Señor. Porque a menudo fallamos, a menudo faltamos, a menudo pecamos contra ti, Señor. Seguramente vamos a negarte, no solo 3, sino más veces, Señor. Pero haznos entender, Señor, que no se trata de nosotros, se trata de ti. Se trata de lo que tú has hecho, se trata de las promesas eternas que tenemos contigo, lo que tú nos das por gracia y por misericordia. La herencia incorruptible, inmarcesible, esta esperanza viva. Se trata de caminar puestos los ojos en Jesús, en esa esperanza que tenemos con Él, esta carrera que tenemos por delante. Así que ayúdanos, Padre, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, conforme a tus dichos, y que podamos cada día, Señor, ser limpiados, ser santificados por ti, Señor. Perdona nuestras ofensas, ayúdanos todos los días a ser mejores hijos tuyos, ayúdanos todos los días a ser hijos responsables, hijos que te adoran, hijos que te buscan, hijos que están dispuestos a vivir para ti, a correr esta carrera de una manera paciente, pero no una paciencia pasiva, sino una paciencia activa en tu palabra. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.